¿Cómo aumentar su nivel de energía? Módulo 21. ¿Les gustaría tener más energía y vitalidad de las que tienen ahora? ¿Les gustaría aprender algunas técnicas que pueden utilizar a partir de ahora mismo para aumentar de manera espectacular su vitalidad de hora en hora? Pues bien, llevo muchos años estudiando la salud y la energía y en esta sesión les voy a dar 7 claves para lograr mucha más salud, mucha más vitalidad. Y lo único que tiene que aportar son las 5 Ds. Número 1, deseo. Número 2, definición. Defina claramente lo que desea. Número 3, decisión. Decida que va a comprometerse con los hábitos de salud necesarios para aumentar sus niveles de energía. Número 4, determinación. La capacidad de perseverar lo suficiente. Número 5, disciplina. La capacidad de hacer lo que sabe que debe hacer para mejorar su salud, le guste o no, hasta que se convierta en un nuevo hábito. Probablemente en ningún punto de todos estos comentarios es más verdadera la ley de la correspondencia que en su cuerpo. Su mundo físico es un reflejo de lo que sucede en su interior. La ley de causa y efecto dice que la causa de los efectos que se producen en su vida es lo que usted introduce en su cuerpo y, por supuesto, lo que introduce en su mente y, naturalmente, la ley del hábito. La gente es sana porque desarrolla hábitos sanos. La gente es desgraciada principalmente porque tiene hábitos poco sanos, sobre todo con respecto a sus comportamientos físicos y sus modos de pensar. El cuerpo humano, está creado y construido para durar 100 o 120 años. Gran cantidad de información que se está publicando indica que es posible ampliar la vida hasta los 130 años. Si estudiamos los experimentos que se han realizado con respecto a la longevidad, los comentaremos en un momento, la esperanza de vida media en los Estados Unidos y Canadá en estos momentos es de unos 74,9 años. Eso significa que el 50% de la población o más mueren más jóvenes, algunos a los 50, 55, 60 años, etc. Y la otra mitad muere con más años. Su meta en este momento debe ser deseo, definición, determinación, vivir al menos hasta los 80 años. Una vez que haya establecido la meta de vivir más de 80 años, tiene que considerar lo que hace a diario, lo que come y bebe por la mañana, a media mañana, al mediodía, a media tarde, por la noche, etc. Lo que hace con su cuerpo, cómo duerme, qué ejercicio hace, y hacerse esta pregunta: ¿me está llevando todo esto a vivir más de 80 años o me está alejando de esa meta? Y recuerden, con respecto a la salud, todo cuenta. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa, genera energía. Es un organismo productor de energía que generará energía en abundancia y tiene una tendencia natural a la salud. Lo que es maravilloso es que si usted deja de hacer algunas de las cosas que hace, su cuerpo tenderá de manera natural a ser más sano. Tiene esta tendencia natural. Usted no tiene que pensar en ello o programarlo o hacer nada especial para estar sano. Lo único que tiene que hacer es dejar de hacer lo que llamamos operaciones incorrectas. Es igual que una máquina que se construye para durar 100 años, pero de resultas de una operación incorrecta y de un mantenimiento inadecuado se avería mucho antes de su tiempo. Y lo que vamos a hacer en esta sesión es comentar algunas de las cosas que hemos averiguado. Decenas, cientos de miles de horas de investigación en las principales universidades han servido para determinar la clave para lograr altos niveles de energía y vitalidad y, por cierto, la salud es igual a la energía. Se puede medir cómo funciona uno físicamente en casi cualquier momento por medio de los niveles de energía, y esto lo sabemos. Y hoy en día en los Estados Unidos y en Canadá a todo el mundo le preocupan los niveles bajos de energía. De modo que he aquí 7 cosas que pueden hacer, 7 cosas muy sencillas, pero no fáciles. Cosas sencillas que pueden hacer para aumentar de modo espectacular sus niveles de energía, literalmente a partir del momento en que empiecen a hacerlas. El número 1, el punto de partida es el peso adecuado. El peso adecuado es esencial para unos elevados niveles de salud y energía. ¿Por qué? Existen 2 razones, una es física y la otra psicológica. Si uno tiene un exceso de peso, su corazón tiene que hacer un enorme esfuerzo, al igual que sus órganos y sus músculos. Si ha subido unas escaleras alguna vez, sabe lo difícil que puede resultar. Ahora piensen en subir unas escaleras llevando unas maletas, e imaginen el exceso de peso que tienen algunas personas. Es como subir unas escaleras o andar por ahí con unas maletas que pesan esos kilos de más. El esfuerzo para el cuerpo es imperceptible, pero es enorme y le agota a uno. En segundo lugar, en muchos casos es deprimente pesar demasiado en un mundo donde todos son delgados, donde la delgadez aparece en las portadas de revistas, en los periódicos, la televisión y el cine, etc. Cuando vemos que los demás están delgados, cuando miramos a nuestro alrededor y nos sentimos gordos, esto nos produce una verdadera depresión psicológica que es igual a fatiga. ¿Cómo logra uno el peso adecuado? Muy sencillo. Visualicen y afirmen. Visualicen y afirmen. En primer lugar, si desean adelgazar, tomen una decisión. Tengan determinación, practiquen la disciplina. Y a continuación visualicen y afirmen su peso ideal una y otra vez hasta reprogramar su autoconcepto a un nivel inferior. Recuerden, ser gordo no está de moda. Número 2. Una dieta adecuada. Últimamente se han realizado muchos estudios entre los atletas olímpicos. Se ha dedicado mucho trabajo a elaborar las dietas de las personas con más energía y vitalidad. Y se han averiguado 3 indicios, 3 claves, según lo que uno coma. En primer lugar, mucha variedad.
Intenten variar su dieta de modo que coman muchas cosas distintas en lugar de unas pocas, porque si comen muchas distintas es probable que obtengan todos los oligoelementos, vitaminas y minerales que necesitan para lograr unos elevados niveles de energía, aunque no todos, como veremos dentro de un momento. Número 2. Proteínas magras. Las proteínas magras son proteínas con orígenes variados, tales como la soja, el pescado, las carnes magras, etc., en lugar de carnes grasas y comidas grasas. Proteínas magras. Necesitan alrededor de un 15% de proteínas en su dieta, de modo que, de lo que coman a diario, lo que se pase del 15% probablemente excede los requisitos de su cuerpo. Número 3. Hidratos de carbono con fibra. Estos son la fruta y la verdura. Hidratos de carbono con fibra. Necesita alrededor del 85%, fruta, verdura, cereales, legumbres, etc. El 75% de hidratos, porque los hidratos son el combustible que su cuerpo utiliza a diario. También pasta, ensaladas, etc. Si comen un 75% de hidratos, rara vez aumentarán de peso, y naturalmente, además de esto, necesitan un 10% de grasas, pero no más. Lo que esté por encima de un 10% de grasas o un 15% de proteínas, se suele almacenar y luego resulta muy difícil de eliminar. Y número 4, mucha agua. Necesitamos mucha agua. Según los mejores estudios, unos 2 litros al día, que representan unos 8 vasos al día. Beban agua de manera habitual. Cuando beban, beban mucha agua, y no solo un sorbito. Estas son las claves para una dieta adecuada. Y finalmente, por lo que concierne a una dieta adecuada, comer poco sin nutrirse poco. En los estudios realizados en la Universidad de California se averiguó durante unos experimentos realizados con ratas que cuando se les da poca comida para que estén flacas y alerta, pero sin que estén mal alimentadas, lo que se tiene que hacer es aumentar el valor nutritivo de cada trozo de comida que ingieren. En otras palabras, hay que comer alimentos muy nutritivos, pero en menor cantidad. La ingesta diaria de calorías no ha de sobrepasar las 2000 y el 80% de calorías se han de comer antes de las 2 de la tarde. Lo que sucederá es que irán perdiendo peso poco a poco. Se irán quedando más delgados y tendrán mucha más energía. En las ratas de laboratorio se ha logrado alargar su vida entre un 30 y un 50%, sencillamente reduciendo su dieta. Su potencia sexual aumenta, su nivel de inteligencia aumenta, su energía aumenta, se reducen las horas de sueño que necesitan, todo ello de resultas de comer menos cantidad, de comer menos grasa. Un aumento de entre el 30 y el 50%, si se pudiera trasladar de las ratas de laboratorio a los seres humanos, significaría que si nuestra esperanza de vida actual es de 74,9 años, sería posible pensar en vivir hasta los 100, 110 o 120 años, si sencillamente modificamos nuestra dieta. En estos momentos hay mucha información, mucha investigación interesante al respecto. Otro factor crítico es el número 3, combinación adecuada de alimentos. Este es un punto muy controvertido, así que lo que les sugiero, si les interesa el tema, es que se lean el libro del Dr. Harvey y Marilyn Diamond titulado Fit for Life, donde se dice que el 70% de la dieta debería componerse de fruta y verdura, porque el 70% del peso del cuerpo es agua. El 70% de la dieta debería componerse de alimentos que contengan agua. El 70% de la dieta debe ser frutas y verduras. ¿Y se han de combinar los alimentos correctamente? No se deben comer féculas y proteínas al mismo tiempo. De modo que se deben comer verduras y proteínas, o verduras y féculas. No se deben comer proteínas y féculas al mismo tiempo en ninguna comida. Yo he probado este método y les sugiero que lo prueben porque es sorprendente. Se pierde peso rápido, los niveles de energía aumentan y esto sucede en 24 horas. También se recomienda que se coma mucha fruta en el desayuno, solo fruta, y que se coman verduras y proteínas a partir de mediodía, pero de estas pueden comer lo que quieran. Con respecto a la dieta, permítame decir una cosa. Que todos somos únicos, tenemos un metabolismo único y, según las investigaciones médicas, tenemos unas necesidades de alimentos únicas. Algunas personas tienen una estructura fisiológica que se adapta perfectamente a la dieta vegetariana. Algunas tienen una estructura fisiológica que requiere muchas proteínas. Hay otros que están en un punto intermedio. Necesitan la combinación adecuada de proteínas y alimentos vegetarianos. Lo que tienen que hacer es experimentar por su cuenta. Intenten distintas combinaciones de dietas y un buen indicador será cómo se sienten, cuánta energía tienen, cómo duermen por la noche, en qué forma física se encuentran, etc., cómo digieren y eliminan los alimentos. Pero esta combinación de alimentos, en mi experiencia, es remarcable y aumenta los niveles de energía, porque cuando se introducen en el estómago proteínas y féculas, el estómago segrega tanto ácidos como bases para digerirlos. Lo que sucede es que los ácidos y las bases se neutralizan entre sí, las proteínas y las féculas no se descomponen y pasan al resto del aparato digestivo como una gran masa sin digerir. Y el sistema digestivo lleva toda la sangre de los músculos y del cerebro al aparato digestivo para intentar descomponer esta masa. A esto se debe la somnolencia que se produce después de una comida copiosa.
A esto se debe la somnolencia que se produce por la tarde, porque toda la energía del cuerpo está dedicada a la digestión de estos alimentos y recuerden, la digestión es la función que más energía del cuerpo consume. La digestión consume más energía que cualquier otro proceso, de modo que si pueden disminuir la cantidad de energía que se consume durante la digestión, podrán aumentar la cantidad de energía disponible para otras cosas. Permítame hacer un inciso. Hay 3 venenos que es importantísimo eliminar de la dieta. Les llamamos los 3 venenos blancos. Los 3 venenos blancos que se encuentran en casi todos los hogares son el azúcar blanco, también la miel, el azúcar moreno, las melazas, etc. La harina blanca, sustancia inerte de la que se ha eliminado todo el poder nutritivo, y la sal. El ciudadano norteamericano medio no necesita azúcar en su dieta, pero consume unos 61 kilos al año, una de las causas de la diabetes, que está convirtiéndose en una de las principales causas de las muertes prematuras. Los productos de harina blanca no tienen ningún valor nutritivo y la sal. El norteamericano medio necesita en su dieta un total anual de alrededor de 1 kilo de sal. El norteamericano medio consume alrededor de 9 kilos. Con solo disminuir la cantidad de sal que se ingiere y aumentar la cantidad de agua, se eliminarán enormes cantidades de sal. Se reducirá el líquido que el cuerpo necesita para retener la sal, y muchas personas que han dejado de ingerir sal y han empezado a beber agua han perdido más de 2 kilos en 3 o 4 días. De modo que, si pesan demasiado, si retienen muchos líquidos, eliminen de su dieta el exceso de sal. Bien, número 4. Volvamos al número 4. El cuarto es eliminar. Bueno, digamos que dejar de fumar y consumir alcohol con moderación. De todas las cosas voluntarias que le pueden hacer a su cuerpo, el vicio de fumar es lo peor. De hecho, según todos los estudios médicos, produce algo así como 34 enfermedades distintas, incluidos la esclerosis arterial y el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón está llegando rápidamente a convertirse en la segunda causa de muerte en el mundo occidental, y ahora mueren de cáncer de pulmón tantas mujeres como hombres. Si hay algo que se puede eliminar y que ayude físicamente más que dejar de fumar, nadie sabe cuál es. 32 enfermedades distintas, de modo que dejen de fumar. ¿Cómo se deja de fumar? Uno empieza a visualizar, a pensar en sí mismo como alguien que no fuma. Empiezan a afirmarlo. Yo no fumo, yo no fumo, yo no fumo, yo no fumo. Y empiecen a visualizarse como alguien que no fuma. Y en un momento dado dejará de gustarles fumar. No será fácil, pero el esfuerzo merece la pena. Consumir alcohol con moderación. Personalmente he de decir que la palabra moderación me gusta. Pero consumir alcohol con moderación, según las personas que investigan el asunto, representa más o menos 1 copa al día. 1 copa al día, 7 por semana, es el máximo que uno puede permitirse si dice que bebe con moderación. Cuando uno empieza a beber 2 o 3 copas al día, se está aproximando a un nivel problemático de consumo de alcohol. Número 5. Ejercicio adecuado. El ejercicio adecuado es el aeróbico. El ejercicio aeróbico aumenta el suministro de oxígeno al cerebro. La cantidad de oxígeno en el cerebro aumenta la velocidad a la que uno piensa, aumenta el nivel de inteligencia y creatividad y también el nivel de energía. De hecho, la gente que hace ejercicio aeróbico tiene más energía, duerme menos, duerme mejor, tiene más energía para las cosas buenas de la vida, ya me entienden. Comen mejor, viven más y también son más listos y más creadores. Los mejores ejercicios aeróbicos son el esquí de fondo, es el mejor de todos, y a continuación la natación, luego correr y montar en bicicleta, y luego andar. De modo que sea cual sea su estado físico, pueden hacer alguno de estos 5 deportes aunque solo sea andar. Si van a hacer un ejercicio aeróbico intenso, lo que tienen que hacer es hacerlo durante bastante tiempo y despacio. Ejercítense durante 20, 30, 40 minutos al día. Pueden darse un paseo de 3 kilómetros al día, 5 días a la semana. Hará que estén tan en forma como el que más, aunque lo único que hagan sea andar. Si quieren correr, lo que tienen que hacer es mantener unas pulsaciones elevadas durante 20 minutos, 3 veces por semana. Si hacen esto, estarán entre el primer 1% de la sociedad en cuanto a forma física, así de sencillo. A veces la gente dice, no tengo tiempo para hacer ejercicio físico, no tengo tiempo para correr, para andar, no tengo tiempo para nadar. Lo que sucede es que cuando uno está en buena forma física, si tiene mayores niveles de energía, lo que pasará es que podrá trabajar con mayor productividad. Cometerá menos errores que reparar, necesitará menos horas de sueño, perderá menos tiempo debido a trastornos físicos porque no estará enfermo, tendrá más energía y vitalidad en general y vivirá más años, añadirá más años a su vida en los que hacer cosas. La pregunta es, ¿hasta qué punto desea vivir muchos años? Porque he hablado con muchas personas que cometieron el error de decir, bueno, ya haré ejercicio más adelante, o ya cambiaré mi dieta algún día, o ya dejaré de fumar. Pero llegó un día en que averiguaron que tenían una enfermedad terminal o un proceso terminal y para entonces ya era demasiado tarde. En relación con el tabaquismo leí un artículo buenísimo en el Reader Digest hace un par de años. El autor de este artículo decía, antes o después dejará de fumar. A él le habían dicho que lo dejara y llevaba 20 años pensando en dejar de fumar sin llegar nunca a hacerlo. Y un día fue al médico y el médico le reconoció, estudió sus radiografías y le dijo, tiene cáncer de pulmón, le quedan 2 meses de vida. Así que se marchó a su casa, dispuso todos sus asuntos, escribió el artículo y lo mandó al Reader's Digest. Y para cuando el artículo se publicó, ya había muerto.
Había una nota que decía, murió de cáncer de pulmón. Pero lo que decía era esto, si no lo deja antes, lo dejará después, pero lo dejará. Se lo aseguro, dejarán de fumar. El mejor momento para dejar de fumar es antes de que le encuentren un cáncer de pulmón, cuando ya de nada serviría. La siguiente clave para la salud, la número 6, es un descanso adecuado. Según el estudio Alameda, uno de los estudios más impresionantes que jamás se hayan hecho, realizado en la Universidad de California, Departamento de Salud Pública, por el doctor David Bresler, lo que se hizo fue seleccionar a 7 u 8 mil hombres, estudiarlos a lo largo de 20 años y examinar sus hábitos de salud, y se dieron cuenta de que entre los 7 hábitos clave de los que hemos hablado, la mayoría de los cuales llevan a la longevidad y sirven para predecir que uno vivirá más tiempo, uno de ellos era dormir entre 7 y 8 horas cada día. Entre 7 y 8 horas de sueño cada noche. Ahora bien, en cuanto al sueño, a veces la gente pregunta, ¿cuánto debería dormir? Una vez más, el metabolismo de cada uno es distinto. Algunas personas necesitan 8, 9, 10 horas de sueño, porque su metabolismo es más lento. Otras personas tienen un metabolismo más rápido y pueden arreglarse con 5 o 6 horas de sueño. A veces, cuando uno está trabajando mucho o está sometido a una fuerte tensión física, necesita más sueño. A veces, cuando uno siente mucha excitación o entusiasmo por algo, necesita menos. Así que escúchense. Escuchen a su intuición. Sin embargo, esto sabemos, que la cantidad de sueño de cada uno es un hábito, que el cuerpo de cada uno se acostumbra a dormir un determinado número de horas por noche y que es posible reducir el número de horas por medio de la afirmación, la visualización y la planificación de metas, o la programación del subconsciente para reducir el sueño. Lo que se recomienda en el libro Duerma menos, viva más, es reducir el tiempo de sueño en 15 minutos al día. Esto significa, por ejemplo, que durante un periodo de la vida de uno, que sea relativamente estable, en el que uno esté viajando o yendo de un lado a otro y en el que digamos que está durmiendo 8 horas y quiere llegar a dormir 6, 6 y media, lo que es posible según la investigación, entonces lo que hay que hacer es durante la primera semana se duermen 7 horas y 3/4 y se duermen 7 horas y 3/4 hasta que uno se siente cómodo durmiendo ese tiempo. Luego se duermen 7 horas y media durante una semana, quizás incluso 2 semanas, y cuanto más viejo sea uno, más tiempo debe permitirse para desarrollar el nuevo hábito. Y a lo largo de un periodo de unas 6 semanas, se puede pasar de dormir 8 horas a dormir 6 y media. Y lo que sucede es que su cuerpo duerme más deprisa. Se puede acostumbrar al cuerpo haciendo que aprenda que solo puedo dormir 6 horas y media, de manera que duerme deprisa. Y usted descansa igual que antes, se levanta igual de fresco que antes y dispone de esas horas para hacer cosas. Se cuenta una anécdota interesante sobre un inglés que sufrió un accidente cuando era joven. De resultas del accidente, cayó de cabeza, solo podía dormir 3/4 de hora seguidos, y solamente necesitaba dormir 2 o 3 periodos de 3/4 de hora a lo largo del día, de manera que tenía el resto del tiempo, dormía muy profundamente durante 45 minutos, disponía de 5, 6, 7, 8 horas adicionales al día. Aprovechó ese tiempo para estudiar. Cuando cumplió 35 años tenía 7 doctorados en 7 temas distintos porque había dedicado este tiempo a estudiar carreras universitarias. La séptima clave para la energía es las vitaminas naturales y los suplementos minerales. Vitaminas naturales y suplementos minerales. Hoy día, como la mayoría de nuestros alimentos se fabrican a gran escala y también debido a nuestro modo de comer, sencillamente no obtenemos todos los minerales y las vitaminas que necesitamos. De hecho, se sorprenderían si supieran cuántas personas tienen una deficiencia de una vitamina o un mineral en concreto y que ignoran, pero que les produce unos niveles bajos de energía. A veces una deficiencia de zinc, a veces una deficiencia de selenio, de vitamina B12 o una deficiencia de riboflavina o de potasio en la dieta puede trastornar nuestro sistema, hacer que nuestro sistema funcione inadecuadamente, hacernos funcionar a unos niveles más bajos de energía. Así que hay que experimentar. Pero la clave es obtenerlos de fuentes naturales, fuentes puras, naturales. Hay muchas vitaminas que dicen ser naturales y orgánicas, pero que no se obtienen de fuentes naturales. Un ejemplo de vitamina de origen natural es la vitamina C obtenida de las cerezas acerolas. Asegúrense porque la vitamina C de las cerezas acerolas es probablemente 20 veces más eficaz que la obtenida del ácido ascórbico. 50 miligramos obtenidos de cerezas acerolas pueden ser más eficaces que 1000 miligramos obtenidos de cristales de ácido ascórbico. Así que hagan su propia investigación sobre las vitaminas y los minerales. Son una parte crítica de su salud y su buen estado físico. Y finalmente recuerden esto, si me permiten repetirlo. La clave del éxito es el deseo. ¿De verdad quieren lograr elevados niveles de energía? ¿Quieren vivir para siempre? ¿Quieren llegar a los 80 o los 90 años llenos de energía y vitalidad? El segundo paso es definir lo que quieren hacer. ¿Con qué claridad lo desean? Escríbanse un plan. Gracias al sencillo método de escribir un plan por medio de una serie de afirmaciones, yo duermo 6 horas y media cada noche, yo soy un no fumador, yo peso su peso ideal, yo hago ejercicio 3 veces por semana, y de leer esas afirmaciones una y otra vez, programándolas en el subconsciente, se empieza a activar lo que se llama la autosugestión, que les impulsará a obtener los hábitos de salud que les aportarán la energía y la vitalidad que desean. El tercero es la decisión. Tomen la decisión de hacerlo. A veces, solo levantarse y empezar a hacer las cosas es de importancia crítica.
El cuarto paso es la determinación. Es muy difícil cambiar. ¿Recuerdan que hemos hablado de la ley del hábito? Es muy difícil cambiar las viejas costumbres, pero si pueden desarrollar costumbres nuevas y positivas que les lleven a elevados niveles de energía y vitalidad, las tendrán a su disposición el resto de sus vidas. Y, finalmente, está lo más difícil de todo, la disciplina. Hay un antiguo refrán que dice, la disciplina se pesa en gramos, el arrepentimiento en toneladas. Un último punto. Al principio de este seminario dijimos que el nivel de amor propio, la sensación de satisfacción con uno mismo, la medida en que uno se gusta, se quiere a uno mismo, es el aspecto crítico de una personalidad sana. Y cada vez que consigan disciplinarse para lograr algo que saben que es bueno para ustedes, aumentarán sus niveles de energía y vitalidad, aumentarán su amor propio. Tendrán sensaciones más positivas, más energía, se llevarán mejor con los demás y avanzarán más rápidamente en el camino de convertirse en la persona con éxito que pueden llegar a ser. ¿Cómo comprender la relación entre la mente y el cuerpo? Módulo 22. Hablemos ahora de la relación entre la mente y el cuerpo en la salud, de la medicina psicosomática, de la psique, la mente, del soma, el cuerpo, y de cómo la psique, la mente, produce un efecto sobre la salud física. Ya en 1920 un médico escribió un artículo muy controvertido en el que sugería que hasta el 20% de los trastornos físicos se debían a trastornos mentales o a la desdicha, a causas mentales. En la década de los 30, los médicos volvieron a escribir diciendo que hasta el 30% de nuestra mala salud está en la mente, o está relacionada con la mente. En la década de los 40, alguien escribió que este porcentaje representaba el 40%, y en la década de los 50 se aumentó al 50%. Los profesionales médicos tradicionales se oponían enérgicamente a cada aumento. En la década de los 60 subió al 60%, en la de los 70 al 70%. Hoy en día, prácticamente ningún médico se opone a la estadística que dice que al menos el 80% de los trastornos de salud que ustedes y yo padecemos en el transcurso de nuestras vidas se deben a motivos psicológicos. La psique, la mente, hace enfermar a parte del cuerpo. De hecho, muchos médicos, profesionales de la medicina, psicólogos, psiquiatras y enfermeras que han seguido mis cursos han dicho que probablemente se aproxima más al 90, quizás al 95% de todos los males que nos aquejan. Los resfriados, las gripes, las enfermedades de la piel, los ataques al corazón, las enfermedades del riñón, la artritis, las embolias, incluso el cáncer, tienen un origen psicológico. De modo que hoy quiero hablar del estrés y de la tensión nerviosa. Quiero hablar, en esta sesión, de lo que existe en nuestra mente que crea en nuestros cuerpos la situación que nos hace enfermar. Sabemos, porque hemos hablado del tema antes y muchas veces, que, en cierto modo, decidimos enfermar. El doctor Carl Simonton, que trabajó durante muchos años en Fort Worth, Texas, escribió un libro estupendo llamado Getting Well Again, ponerse bueno otra vez, y escribió artículos excelentes sobre los aspectos de la enfermedad correspondientes a actitudes. Y averiguó que es interesante observar que la gente parece decidir enfermarse para hacer frente a una situación en la vida que les resulta desagradable, y cuanto más seria sea la situación, más seria será la enfermedad. Por ejemplo, si no se sentían valorados en el trabajo, les daba un resfriado. Si les parecía que les explotaban, les daba la gripe. Si les parecía que su matrimonio o su relación o toda su vida profesional era un desastre y no querían hacer frente a este hecho, les daban cosas tan graves como enfermedades cardíacas, embolias e incluso cáncer. También averiguó que la gente decide ponerse buena, además de decidir enfermar, y que en cuanto una persona decide ponerse buena, todas las posibilidades de la medicina moderna y todas las posibilidades del sistema inmunológico del cuerpo empiezan a funcionar para hacer que se pongan buenos. ¿Qué son el estrés y la tensión nerviosa? Hablemos del estrés y la tensión. Cuando hablamos del estrés y la tensión sabemos que son manifestaciones de algo que va mal en nuestra visión del mundo. El estrés y la tensión son manifestaciones externas de nuestra insatisfacción con algún aspecto de nuestras vidas. Cuando sentimos dolor físico, cuando tocamos un fogón caliente y sentimos dolor físico, la sensación de dolor se produce para avisarnos de que estamos haciendo algo que es físicamente dañino para nosotros. El estrés y la tensión nerviosa se producen para avisarnos de que estamos haciendo algo que es mentalmente dañino para nosotros y que, a no ser que hagamos frente a la situación, con el tiempo nuestra mente hará que el cuerpo enferme. Y que la enfermedad es nuestro modo de evitar hacer frente a la situación. Podemos ponernos tan enfermos que lleguemos incluso a morir. Por lo que concierne al estrés y la tensión nerviosa, existe todo un nuevo campo de medicina en la actualidad que se llama psicoinmunología o psiconeuroinmunología, que trata del efecto que produce la mente, debilitando o reforzando el sistema inmunológico. Se ha averiguado que las emociones negativas, el estrés, la tensión nerviosa, la ansiedad, la rabia, cualquier tipo de frustración, deprimen el sistema inmunológico. Reducen la producción de anticuerpos y nos dejan desprotegidos ante todo tipo de enfermedades físicas, tales como resfriados y gripes y otras cosas.
Una persona con una actitud positiva, optimista, alegre, entusiasta, con un elevado amor propio, suele ser una persona con resistencia ante casi cualquier enfermedad normal. Pero una persona con una actitud negativa, deprimida, pesimista, que no se aprecia, cínica, si lo prefieren, con un bajo nivel de amor propio, es una persona cuya producción de anticuerpos es cada vez más reducida, de modo que a veces siempre están enfermos. Y uno puede ver que las personas negativas a menudo están enfermas. El punto clave en cuanto al estrés y la tensión nerviosa es el siguiente: que el estrés y la tensión vienen de dentro, no de fuera. No existe una situación tensa, solo una reacción tensa. Solamente una reacción tensa. Por ejemplo, dos personas se enfrentan con una situación. Ya hemos utilizado el ejemplo del conductor en un atasco. Dos personas se enfrentan con una misma situación. Una se enfada, la otra no pierde la tranquilidad. O la misma persona se enfrenta con la misma situación en 2 días distintos. Un día reacciona de una manera y se enfada. Al día siguiente reacciona positivamente y no se enfada en absoluto. La clave está en la reacción. El estrés no está ahí fuera. El estrés y la tensión nerviosa vienen de aquí dentro. Son nuestra forma de pensar y de reaccionar ante nuestro mundo, y no el mundo en sí. Alguien escribió que hay 3 fuentes principales de estrés. Y si vemos así el cuerpo humano, las 3 fuentes principales de estrés son lo que podría haber sido. ¿Recuerdan que hemos dicho que la gente se preocupa por el pasado? Lo que podría haber sucedido es una fuente importante de estrés. Pensamos incesantemente en cómo algo podría haber sido distinto. Y en el presente pensamos en lo que deberíamos hacer, lo que no deberíamos hacer, y pensamos en términos de deber hacer o tener que hacer. En cuanto al futuro pensamos en lo que podría suceder. Y estas 3 cosas, lo que podía haber pasado, lo que debería ser en contraposición con lo que es y lo que podría suceder, son 3 fuentes importantes de estrés en nuestras vidas. Pero siempre es nuestro modo de pensar sobre nuestro pasado, nuestro modo de pensar sobre el futuro, nuestro modo de pensar sobre el presente, en relación con la realidad, lo que produce el estrés, no el estrés en sí. Sabemos que puede decidir no ponerse enfermo. Yo he dicho esto a muchas personas en mis cursos, que uno puede decidir no volver a resfriarse nunca. Todo el mundo decide resfriarse o no resfriarse. Y lo que digo es que hay ciertas personas que se ponen muy tensas. ¿Por qué? Pues he aquí un ejemplo perfecto. ¿Por qué no se resfrían nunca las madres jóvenes? ¿Por qué las madres de niños pequeños nunca se resfrían? ¿Nunca se ponen enfermas? Porque no tienen tiempo. Si toman la decisión mental, no tengo tiempo. Son tan grandes mis responsabilidades en cuanto al cuidado de estos niños que no puedo permitirme ponerme enferma, no se pondrán enfermas. Esperan a que los niños crezcan y vayan al colegio, a tener más tiempo, o a que sus hijos crezcan y se vayan de casa, y entonces vuelven a resfriarse y a coger la gripe. De modo que uno puede decidir no ponerse enfermo o no resfriarse ni coger la gripe haciendo algo muy sencillo. Decidiendo ahora mismo que nunca más va a tener un resfriado o una gripe. Sencillamente decídanlo ahora mismo. Yo no voy a volver a resfriarme nunca, y la próxima vez que sientan síntomas de resfriado díganse: me siento estupendamente, me siento sano, me siento feliz, me siento estupendamente, yo estoy sano, yo no estoy resfriado. ¿Y saben lo que sucederá? El resfriado se irá a casa de su vecino, que cree en los resfriados, y les dejará a ustedes en paz. Y esto es un hecho. Pues bien, hablemos. Ya hemos hablado de la relación entre el estrés y la tensión nerviosa y la energía. Hay 3 fuentes principales de energía, según la enorme cantidad de trabajos realizados a principios de siglo. La primera fuente de energía es la comida. El tipo de alimentos que comemos y nuestro modo de comerlos, de combinarlos, y las vitaminas, los minerales, etc. La segunda es el aire, nuestro modo de respirar, la profundidad con que respiramos, el tipo de oxígeno que respiramos, la cantidad de ejercicio aeróbico que realizamos. La cantidad y el tipo de aire es una fuente importante de energía. Y la tercera son las impresiones. Las impresiones son el modo en que encajamos lo que nos sucede en el mundo. ¿Recuerdan que hemos hablado de una reacción tensa? Una situación puede proporcionar energía a una persona. La misma situación puede deprimir a otra. Por ejemplo, una decepción o el fracaso de un negocio o algo que fracasa de manera provisional puede hacer que una persona se deprima y se fatigue. Y puede hacer que otra se llene de energía y vuelva a estar en situación defensiva. De modo que las impresiones, nuestra manera de percibir lo que está sucediendo a nuestro alrededor, son una fuente principal de nuestra energía, ya aumente o disminuya esta. Y uno de los trabajos más importantes que he leído sobre el tema es un estudio que dice que nuestro cuerpo es una máquina que genera energía, y genera energía de distintas calidades, como una refinería de petróleo. Y el mejor ejemplo que les puedo dar es el siguiente. Imaginen que su cuerpo ingiere alimentos crudos, solamente carne, patatas, verduras, etc., y que este es el alimento básico para la energía que hace funcionar al cuerpo. Y si el cuerpo ingiere 1000 unidades de alimento, pongamos, podemos decir que 1000 calorías o 1000 unidades de alimento se pueden utilizar a nivel físico, como es el caso en la mayoría de los países del mundo, donde todo se consume para el trabajo físico y al final del día la persona está agotada, sin nada de energía, o, según la civilización avanza, según nuestra civilización avanza, si no se consume en realizar un trabajo duro físico, entonces se refina más aún y va subiendo por la cadena de la energía y se convierte en energía emocional.
y se necesitan 1000 unidades de energía física para generar 100 unidades de energía emocional. Ahora bien, la energía emocional, nuestra vitalidad, nuestro entusiasmo, nuestra emoción, nuestro amor propio, nuestra alegría de vivir, etc., si la energía no se utiliza a nivel emocional, entonces el cuerpo continúa refinándola como si fuera una refinería. Imaginen que el nivel físico es el petróleo crudo. Se ingieren en crudo la carne y las patatas. El petróleo crudo en la refinería se refina y se convierte en el tipo de petróleo que se usa para el coche. Si no se consume allí, la refinería lo refina más aún, convirtiéndolo en lo que se llama energía mental. La energía mental es la energía que utilizamos para pensar. Todo esto no se puede demostrar a nivel científico, solo se puede a nivel intuitivo, haciendo referencia a la experiencia propia. Esto sería el equivalente de la gasolina. El petróleo refinado se refina más aún, pero se necesitan 1000 unidades de crudo para obtener 100 unidades de petróleo refinado, para obtener 10 unidades de gasolina. Y si no se consume a nivel mental, entonces se convierte en una unidad de lo que se conoce como energía psíquica, que a menudo se conoce también como energía creadora. Y esto es el equivalente, digamos, del gas para encendedores, una forma muy refinada de energía. ¿Qué sucede ahora? Pues bien, sabemos que si dedicamos mucha energía a un deporte o a trabajar en el jardín o a hacer cualquier cosa, al terminar el día estamos agotados. ¿No se han sentido nunca tan cansados al acabar el día que no quieren discutir, no quieren tomar una decisión, no quieren hacer nada? ¿Sencillamente están físicamente agotados y se han quedado vacíos de energía? Pues esto se debe a que han utilizado toda su energía a nivel físico. Sin embargo, hoy en día, en la mayoría de nuestras profesiones o trabajos, no quemamos toda nuestra energía a nivel físico, de modo que asciende al nivel emocional. Cuando disponemos de energía emocional le buscamos una salida, y nuestra salida casi siempre consiste en nuestras relaciones. Podrían ser otras cosas, pero casi siempre son nuestras relaciones. Averiguamos algo interesante, y es que las emociones positivas, si es que nuestras emociones lo son, el entusiasmo, la alegría, la felicidad, la emoción, que quemamos muy poco de esta energía y la energía se refina convirtiéndose en energía mental. Si nuestro mundo mental es positivo, si nos dedicamos a proyectos positivos, nos dedicamos a proyectos interesantes que constituyen un reto para nosotros, desarrollamos esta energía que, una vez más, siendo positiva, avanza y se convierte en energía psíquica. Y la energía psíquica es la energía de la creación que nos hace tener ideas e inspiraciones y entusiasmo y nos hace estar motivados, etc. Sin embargo, el mayor problema, y esta es la clave, es que la mayoría de la gente quema su energía a este nivel, al nivel emocional. No la utilizan a nivel físico porque no trabajan lo suficiente, pero a nivel emocional la agotan toda, de modo que les queda muy poca energía a nivel mental y casi nada a nivel psíquico. Y como ya hemos dicho, somos una mente dentro de un cuerpo que la transporta. Todo lo que ustedes son o serán jamás será un resultado del modo en que utilicen su mente. Si toda su energía se quema a nivel emocional por medio de la negatividad, el miedo, la ansiedad, el estrés, la tensión nerviosa, la ira, lo que sea, si toda se quema a nivel emocional, no tendrán nada de lo que se conoce como formas superiores de energía con las que construir una vida estupenda, con las que construir una vida maravillosa para dedicarse a actividades felices y gozosas, para ser creadores, para hallar soluciones, para establecer metas, para creer en ustedes mismos y así sucesivamente. El motivo por el que menos del 5% de la población desarrolla plenamente sus posibilidades en cualquier generación se debe a que la mayoría se preocupa al 100% de lo que se conoce como la expresión de emociones negativas, y esta es la clave. La expresión de las emociones negativas es la que quema toda nuestra energía a niveles inferiores. De modo que a niveles superiores no disponemos de ninguna energía con la que desarrollar nuestras posibilidades. Ya hemos dicho que una actitud mental positiva es esencial para el éxito, que el 85% de lo que nos sucede va a estar determinado por las actitudes, que el 85% de nuestro éxito está enlazado con la calidad de nuestras acciones internas y de nuestras relaciones con los demás. En otras palabras, el 85% de su éxito en la vida está relacionado con las emociones positivas. Sin embargo, si queman toda su energía emocional a este nivel, en la expresión de emociones negativas, hablando con los demás o con ustedes mismos de cosas negativas, pensando en cosas negativas, comentando cosas negativas, criticando, condenando, quejándose, etc. Si hacen esto, lo que sucede es que no les queda energía para subir hasta aquí. Y aquí es donde está la gran alegría, la gran felicidad, el gran éxito en la vida. De modo que, ¿cuál es la solución? La solución para unos niveles elevados de energía, felicidad, paz interior, relaciones amorosas, longevidad, es eliminar la expresión de las emociones negativas. Eliminen la expresión de las emociones negativas. Esta es una de las lecciones más importantes que he aprendido en todos mis años y decenas de miles de horas de estudio. Eliminar la expresión de las emociones negativas. Este es el punto de partida para todo crecimiento personal. De hecho, antes dijimos, al hablar de la psicología de la responsabilidad, que la eliminación de las emociones negativas es obligatoria, no optativa. La eliminación de la expresión de emociones negativas es el punto de partida para aniquilarlas.
Si no expresan emociones negativas, si no las discuten, si no se involucran en una conversación negativa o en pensamientos negativos, lo que sucede es que mueren. Debido a la ley de la concentración, si no se centran en una emoción negativa en un periodo de tiempo, ésta pierde su fuerza y su efecto y muere para usted. Toda la energía negativa que se hubiera agotado en pensar en ella está a su disposición para hacer cosas productivas. Sabemos, y hablaremos de esto más adelante, que un ataque de ira, 5 minutos de ira incontrolada, pueden agotar la energía emocional de un día en 5 minutos. A esto se debe que la gente que siempre está enfadada rara vez produzca algo constructivo. De modo que empezamos por eliminar la expresión de las emociones negativas. ¿Y cómo lo logramos? Utilizamos algunas de las leyes que conocemos. La primera, y naturalmente la más importante, es la ley de la sustitución. La ley de la sustitución significa que encontramos otras cosas que decir. Recuerden, la mente no es un vacío, nos concentramos. Utilizamos la autodisciplina para llevar nuestra mente a algo positivo y centrar nuestra mente en algo positivo. Es como cambiar la dirección de una luz. Al centrar nuestra mente en algo positivo, no podemos pensar al mismo tiempo en lo que nos preocupa. También sabemos que si nos ocupamos en hacer algo constructivo, la acción en sí, puesto que requiere nuestra participación mental y física, elimina la emoción negativa. No estamos hablando de reprimir. Hay gente que dice que se deberían reprimir estas emociones. ¿Se deberían reprimir? Quiero decir, si uno se siente así, ¿debería hacerlas desaparecer bajo la superficie? En absoluto. Hay motivos para no expresarlas. Hay motivos para no ser negativos en principio. Hay motivos para no expresar emociones negativas. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de estos motivos? Algunos de los más sencillos son, soy responsable. Cuando uno dice soy responsable, resulta muy difícil culpar a los demás. Recuerden que hemos dicho que casi todas nuestras emociones negativas surgen de nuestra tendencia a culpar a alguien o algo de algún aspecto de nuestras vidas que no nos satisface. Cuando uno dice yo soy responsable, soy responsable, soy responsable, soy responsable, cuando lo repetimos una y otra vez, nuestra tendencia a ser negativos disminuye. Nuestra tendencia a ser positivos aumenta. Cuanto más utilicemos la ley de la sustitución diciendo yo soy responsable, más se debilitan nuestras emociones negativas. Y con el tiempo, se puede llegar a un punto en el que las emociones negativas ejercen una influencia minúscula o menor sobre nuestra vida. Es como si tuviéramos algo entre un 0% de emociones negativas y un 100% de emociones negativas. De hecho, una de las características de una personalidad sana es que se corresponde a una persona que está a este extremo de la escala. Ahora bien, todos estamos en algún punto de esta escala, moviéndonos en una u otra dirección. La pregunta que debemos hacernos es ¿qué porcentaje de nuestra conversación con nosotros mismos, qué porcentaje de nuestra conversación con los demás, qué porcentaje de nuestros pensamientos son negativos y destructivos y desvalorizadores? ¿Qué porcentaje son positivos, constructivos, edificantes? Y nuestro objetivo consiste en recordar que todo cuenta. Que no es posible para ustedes o para mí crecer como seres humanos. No nos es posible evolucionar con nuestras emociones negativas intactas. Que el único modo en que podemos lograr nuestra potencialidad es dedicándonos continuamente a frenar la tendencia hacia la expresión de las emociones negativas. Muy importante llamada la ley del hábito. ¿Recuerdan la ley del hábito? La ley del hábito dice que, en ausencia de una influencia externa, continuaremos actuando igual indefinidamente. La expresión de las emociones negativas es un hábito. La expresión de estas emociones es la razón principal por la que la gente fracasa en lograr su potencialidad. La expresión de las emociones negativas es el motivo número 1 por el que la gente fracasa en la vida. ¿Por qué? Se debe a que la expresión es la manifestación externa de la condición mental interna. Según expresemos emociones negativas, y a veces las suprimimos o las reprimimos o las encerramos en nuestro interior, según suprimamos o reprimamos las emociones negativas o las exprimamos de manera externa, producen exactamente el mismo efecto. ¿Recuerdan que hemos hablado de la ley de la expresión? La ley de la expresión dice que todo lo que se imprime, se exprime. Esto significa que lo que imprimamos en la mente subconsciente, por medio de imágenes, de palabras, de lo que leemos, se exprime en nuestra realidad en el sentido de que se manifiesta y se convierte en parte de nuestro mundo físico. Pero también hemos hablado de la ley de la inversión. Recuerden que la ley de la inversión dice que, al igual que el estado objetivo crea el estado subjetivo, en otras palabras, que el logro de la meta nos produce la sensación de ser triunfadores, también la sensación de ser triunfadores nos permite lograr la meta. La ley de la inversión dice que todo lo que se exprime, se imprime. Así que lo que esté diciéndose a sí mismo o a los demás, lo está imprimiendo en su mente subconsciente y se expresará de manera simultánea como parte de su realidad. ¿Comprenden? Yo he dedicado como 1000 horas a estudiar este asunto para comprenderlo bien, y he mirado a mi alrededor, y he viajado por todo el mundo, he mirado a mi alrededor y he observado a la gente que es infeliz y lucha y no triunfa, y he intentado averiguar a qué se debía. Y finalmente he llegado a darme cuenta, por medio de esta lectura, de que esta era la respuesta.
que la mayoría de la gente dedica la mayor parte de su tiempo a la expresión de emociones negativas, pensamientos negativos, ideas negativas, opiniones negativas, críticas negativas, desvalorizaciones. A partir de la primera infancia, esto conduce a sentimientos de culpa, de inutilidad, a un amor propio reducido, al miedo al fracaso, al rechazo, al miedo a las pérdidas, al miedo a la carencia, al miedo a la limitación, al miedo a la mala salud, etc. La expresión de las emociones negativas es la clave para la comprensión del éxito y del fracaso. De modo que cuando ya lo hemos hecho muchas veces, cuando hablamos de la importancia de una actitud positiva, a veces la gente me dice, cuando charlamos el tema que estamos comentando, bueno, eso no es más que pensamiento positivo. Lo único que usted hace es pensar positivamente. Yo contesto, sí, pero el pensamiento positivo es igual a la salud mental. El pensamiento negativo es igual a la enfermedad mental. Cuando hablábamos de reprogramar la mente para el éxito, hablábamos de programas informáticos para el cerebro. Hablábamos de la importancia del grupo de referencia. El grupo de referencia son las personas con quienes uno se relaciona. Si uno se relaciona con personas que de manera habitual expresan emociones negativas, es igual que si se relacionara con personas que padecen enfermedades contagiosas. Y una enfermedad transmisible es igual a logros insuficientes y a fracaso en la vida. El 95% de todo lo que decimos y hacemos y pensamos está determinado por las influencias externas, por el poder de sugestión a nuestro alrededor, y podemos elegir. Saben que tienen la capacidad de hacer algo grande, de hacer algo maravilloso con su vida. Saben que tienen la capacidad de hacer mucho más de lo que han hecho nunca. Saben que tienen capacidad para ganar más, para ser más felices, para lograr más, para obtener más serenidad y satisfacción de la vida de las que nunca han tenido. Si no saben esto en este punto del curso, entonces es que no me he sabido explicar bien. La clave es esta. Deben considerar su vida en términos de lo positivo frente a lo negativo. Deben considerar su vida en términos de que todo cuenta. Deben considerar su vida en términos de todas las influencias que dejan pasar a su entorno sugestivo. Deben mirar su vida en términos de la gente. Deben mirar su vida en términos de programas de televisión. Los programas de televisión, la persona media ve entre 3 y 5 asesinatos, violaciones o ataques violentos cada noche en la televisión. El adulto medio ha visto más de 20.000 muertes violentas en la televisión cuando llega a la edad adulta. Si han visto la televisión desde la infancia. ¿Produce esto un efecto sobre sus vidas? ¿Produce un efecto sobre su actitud? ¿Produce un efecto sobre su éxito? La ley de la correspondencia dice que cada persona tiene en su interior un programa mental o un equivalente mental, y todo en su mundo externo será consecuente, estará exactamente armonizado con ese equivalente mental. Si desean convertir su realidad externa en algo positivo, maravilloso, feliz, interesante, el punto de partida para lograrlo es la eliminación de las influencias negativas, la eliminación de la expresión de emociones negativas, el alejamiento de las personas negativas, de los libros negativos, las revistas negativas, los programas de televisión negativos y centrar la mente solo en lo que quiere ser y tener y hacer. Este es el punto de partida para la salud mental, la salud física y para todo éxito y felicidad en la vida. ¿Cómo eliminar el estrés y la tensión nerviosa? Módulo 23. Hemos dicho una y otra vez que la personalidad con éxito es la generalmente optimista, positiva, feliz, alegre, por así decirlo, extrovertida. Y también hemos dicho desde el inicio que gran parte de lo que son ustedes hoy es algo aprendido. Que la mayoría de sus valores, sus actitudes, sus expectativas, sus comportamientos, su personalidad, sus cualidades y atributos los han aprendido por medio de un proceso de introducción de información, de repetición, de percepción selectiva, repetidos una y otra vez hasta llegar a ser las personas que son. También hemos dicho que todo lo que tienen hoy en su vida, tangible o intangible, lo han atraído hacia ustedes debido a la persona que son. Pueden atraer más cosas hacia sí porque pueden modificar la persona que son. En la sesión anterior dijimos que las emociones negativas son el obstáculo principal que se interpone entre ustedes y la felicidad, la salud, la alegría y el pleno desarrollo. Y en esta sesión deseo hablarles de las condiciones que nos predisponen a ustedes y a mí a ser negativos. Sabemos que el estrés y la tensión nerviosa y las emociones negativas están sujetos a la ley de causa y efecto. En otras palabras, por cada efecto en nuestra vida hay una causa específica. Si uno padece de tensión nerviosa, de estrés, si tiene emociones negativas, al igual que si tiene cualquier dolencia física, existe una causa específica. Y podemos buscar sus orígenes, y en esta sesión les voy a enseñar a convertirse en sus propios psicoterapeutas. Les voy a dar 6 claves para tener conciencia de ustedes mismos, para comprenderse, para autodesarrollarse. De modo que, cuando se sientan tristes o tensos, o tengan miedo o ansiedad, o cualquier otra sensación que no sea una sensación positiva de alegría y felicidad, cuando se sientan así, podrán utilizar estas 6 claves para evaluarse y ser sus propios psicoterapeutas.
Y entre el 95 y el 99% de los casos serán capaces de identificar qué es exactamente lo que les preocupa y de eliminarlo, de modo que vayamos al tablero. Como les decía, en mi estimación, tras años y años y miles de horas, creo que existen 6 condiciones básicas que nos producen estrés y tensión nerviosa, que nos predisponen a las emociones negativas. Recuerden, las emociones negativas son solo la expresión externa de una condición interna. Si podemos corregir la condición interna, podemos corregir la expresión externa. De modo que número 1, punto de partida de la negatividad en mi estimación. Al principio de la lista, a la cabeza de la procesión, la falta de significado y de objetivo en la vida. Falta de significado y de objetivo. De hecho, en todos los estudios que he leído, vemos que los seres humanos para ser felices necesitan tener un objetivo. Necesitan sentir que su vida tiene significado. Necesitan sentir que tienen un motivo para estar vivos. Necesitan sentir que van en una dirección determinada, de modo que la falta de un significado y de un objetivo lleva a una falta de dirección. Y, como ya dije, una de las observaciones más profundas sobre la condición humana consiste en que somos organismos que buscamos metas, que solo somos felices cuando avanzamos progresivamente en la dirección de algo importante. Earl Nightingale dijo que la felicidad es la realización progresiva de un ideal o una meta válidos. De modo que en cuanto no disponemos de un ideal o una meta válidos, empezamos a ir a la deriva, a dar vueltas sin sentido y a ser infelices. Así que la falta de significado y de objetivo es igual a la falta de metas. A lo largo de este curso hemos comentado lo importante que es disponer de unas metas, lo importante que es escribirlas, pensar en ellas, trabajar en ellas todos los días, porque son las metas las que dan significado, objetivo, dirección, poder, entusiasmo e impulso a nuestras vidas. Ahora bien, si desean una prueba sencilla, lo único que tienen que hacer es considerar los momentos de su vida en los que se han sentido maravillosamente, en la actualidad o en otros tiempos, y hallarán que siempre estaban avanzando hacia algo que era importante, muy importante para ustedes. Esto lo pueden comprobar mirando a las personas a su alrededor que no son felices. Un buen amigo mío utiliza una prueba muy sencilla. Cuando alguien que viene a verle es infeliz por cualquier motivo, él les pregunta cuáles son sus metas en la vida, dónde quiere estar dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Y saben lo que averigua? Averigua que en el 80, en el 90% de los casos la gente infeliz no tiene metas. Y también sucede lo contrario. En el 80 o 90% de los casos las personas felices son las personas con metas claras y específicas. De modo que hemos hablado mucho de esto, establecer metas, escribirlas, elaborar planes para su desarrollo y trabajar progresivamente hacia su logro. Incluso una meta pequeña les ayudará, les elevará la moral, les permitirá sentirse positivos y entusiastas mucho más deprisa que cualquier otra cosa que pueden hacer. De hecho, lo que Viktor Frankl averiguó en su trabajo en logoterapia es que la persona que tiene un significado, un motivo, vivirá a veces 10, 20, 30 años más que otra que no lo tenga. Por cierto, la esperanza de vida de los norteamericanos que se jubilan sin metas es de 14 meses. Interesante, 14 meses. Y las personas que al jubilarse tienen metas pueden vivir 25 o 30 años más. Número 2. La segunda condición que nos predispone a la tensión nerviosa y el estrés es lo que se llama la acción incompleta. La acción incompleta se produce cuando tomamos parte en una acción o un comportamiento que no está terminado. Solo está acabado en parte. Cuando empezamos un trabajo y no lo terminamos, cuando empezamos una tarea o empezamos a escribir nuestras metas y lo dejamos, existe en la psique humana lo que se conoce como un impulso hacia la terminación. Este impulso hacia la terminación nos hace sentirnos incómodos cuando dejamos trabajo sin terminar. De hecho, esta acción incompleta en realidad funciona bien para nosotros, especialmente si tenemos unas prioridades establecidas y si aquello en lo que trabajamos es importante y aporta algo. Por cierto, se produce un problema considerable si no establecemos prioridades. Si nuestras metas no están claramente organizadas y no establecemos prioridades, podemos hacer cosas que no son importantes para nosotros, pero seguir sintiendo el estrés porque las estamos dejando sin terminar. Podemos seguir sintiendo el estrés porque estamos aplazando las cosas. Y, como saben, el aplazar no solo roba tiempo y vida, el aplazar las cosas es una fuente de estrés. Dejamos una tarea para más tarde y la seguimos dejando y cada vez padecemos más estrés porque este impulso hacia la terminación nos empuja y, sin embargo, el impulso hacia la dilación nos retiene. Cada uno de nuestros actos terminados es una fuente de amor propio y de motivación. Cada vez que terminamos una acción de cualquier tipo, ya sea lavar la vajilla y limpiar el fregadero, cortar el césped, elaborar una propuesta importante, obtener un diploma, casarse o iniciar y sacar adelante un negocio próspero, cada vez que terminamos una acción, nuestro amor propio aumenta porque nos sentimos ganadores. Cada vez que hacemos algo con un principio y un final, nos sentimos como un ganador. Se llama la sensación del éxito merecido, la sensación de logro. Nos hace sentirnos estupendamente. Ahora bien, cada vez que empiecen una acción que no terminen, tendrán la sensación de que han participado en una carrera sin llegar a la meta, la sensación de haber perdido. De modo que la norma es esta: háganlo ahora, ahora, adelante, pónganse a trabajar, ánimo, completen estas acciones. Esto nos lleva a un caso especial de acción incompleta que los psicólogos denominan asuntos sin terminar. Los asuntos sin terminar constituyen una fuente principal de estrés para ustedes y para mí y se producen continuamente.
Los asuntos sin terminar se producen cuando uno se involucra en una relación con otra persona o personas y la relación se termina, a veces de manera desagradable, pero se sigue arrastrando. Los dos ejemplos más comunes de asuntos sin terminar son las relaciones amorosas que han acabado pero no se concluyen, y las relaciones laborales en las que se pierde un trabajo o le despiden a uno de un trabajo o uno dimite, pero no lo termina de dejar del todo. En relación con el primer caso, las relaciones amorosas, existen 3 claves para enfrentarse con el final de una relación cuando ha acabado. En primer lugar, recuerden esto, nadie puede afectar a las emociones de uno a no ser que se siga deseando algo de él. En otras palabras, si no desean nada de otra persona, si no desean su amor, su respeto, su dinero o algo, estas personas no pueden tener control alguno sobre ustedes. En el momento en que no deseen nada de otra persona, el elemento emocional se desgarra y quedan libres. El modo de hacer frente a un matrimonio o una relación que han terminado es muy sencillo. Añadiré esto rápidamente. 3 pasos. Número 1. Se llama escribir la carta. Y miles de personas han seguido este consejo y ahora lo enseñan en sus cursos por todo el país. Se le escribe una carta a esa persona y se dicen 3 cosas. En primer lugar se escribe: yo acepto el 100% de la responsabilidad en cuanto a nuestra relación y a todo lo que en ella sucedió. Usted es responsable, en tanto que adulto, acepta la responsabilidad. Usted entró en la relación, permaneció en ella, o en el trabajo, o lo que sea, pero limitemos esto a una relación por el momento. Número 2. Perdone a la otra persona al 100% por todo el daño que le ha hecho a usted. Te perdono todo lo que has hecho o dicho que me haya hecho daño. Y número 3, deséele lo mejor. Deséele a él o a ella todo lo mejor. A continuación, eche la carta. Ponga la dirección y el franqueo correctos y en el momento en que eche la carta, su vida cambiará. Si conoce a alguien que esté atravesando momentos difíciles en una relación o cuya relación se esté rompiendo, háganles hacer este sencillo ejercicio, hagan que echen la carta, y en el momento en que la carta esté en el buzón, su vida cambiará. Será como si les hubieran quitado un enorme peso de encima. Tengo una buena amiga a la que despidieron de un trabajo en una importante institución financiera. Iba a poner pleito a la empresa, decía que iba a ponerles una demanda por 18 meses de compensación y que iban a ver con quién estaban jugando, etc. Yo le pregunté, estaba rabiosísima y le pregunté qué posibilidades tienes de ganar, no sé, un 50, quizás un 60%. Yo le dije, ¿cuánto va a tardar la cosa? Me contestó, al menos 18 meses, quizá 2 años. Yo dije, ¿en qué estado mental vas a estar durante ese tiempo? Le pregunté, ¿puedes buscar otro trabajo? Me contestó, no puedo buscarme otro empleo porque mi caso perdería fuerza en los tribunales. Le dije, ¿por qué no te olvidas? Lo dejas atrás y te dedicas a otra cosa. No vale la pena. Y saben, escuchó mi consejo. Y a los 3 meses tenía un puesto mejor, con un sueldo mejor y una categoría mejor. Me escribió una tarjeta. En ella me decía que había sido el mejor consejo que le habían dado. Así que, si ya está usted metido en un asunto sin terminar, o si de repente se encuentra metido en él, la solución es termínelo, deshágase de ello, acabe con ello. El tercer motivo, la tercera condición, que nos produce un estrés enorme, es el miedo al fracaso. Nuestro viejo amigo, el miedo al fracaso. El miedo al fracaso, que como sabemos es una respuesta acondicionada, tiene sus raíces en la infancia. Tiene sus orígenes en las palabras de nuestros padres. No hagas esto, quita de ahí, castigándonos por intentar cosas nuevas y distintas. Vuelve a la superficie en la vida adulta como miedo a intentar. Miedo a intentar cosas nuevas, un miedo profundo que se localiza en la boca del estómago cuando pensamos en un cambio grande. Se puede hacer frente al miedo al fracaso de 2 modos muy sencillos. El primero es la preciosa cita de Mark Twain que dice: haz lo que temes y tendrás asegurada la muerte del temor. Esto se conoce como la insensibilización sistemática. Si tiene miedo a hablar en público, o a vender, o a hacer algo, sencillamente haga lo que teme una y otra vez, hasta llegar al punto en el que ya no le trastorne. Miles, millones de hombres y mujeres que estaban aterrados ante la idea de hablar en público han sido capaces de hablar ante grupos pequeños, y luego ante grupos progresivamente mayores, para finalmente llegar al punto en el que dejan de tener miedo de hacer lo que temen, y lo que en un momento les aterraba ya ni les molesta. Así que hagan lo que temen, enfréntense al miedo, ataquen al miedo, resuelvan el miedo, recuerden que el miedo es solo un hábito mental negativo que pueden eliminar haciéndole frente y repitiendo la acción una y otra vez hasta que desaparezca. Lo segundo que pueden hacer, una afirmación muy sencilla que pueden utilizar para eliminar el miedo al fracaso, es lo siguiente. Cada vez que piensen en la situación que les da miedo, cada vez que sientan la manifestación física, la ansiedad, la tensión nerviosa, la aceleración de los latidos del corazón, cada vez que piensen en la situación que les produce miedo, repítanse una y otra vez con mucha fuerza: yo puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Y cada vez que vean a alguien que esté sintiendo miedo y desasosiego, alguien de su familia, uno de sus amigos, díganselo también. Digan: tú puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo.
Cada uno de nosotros se ha animado a hacer algo de importancia, porque alguien más creía que podíamos hacerlo. De modo que díganse, yo puedo hacerlo. Y luego animen a todos sus conocidos que tengan una meta diciéndoles, tú puedes hacerlo. Yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Pero cuando sientan esta tensión verán que se produce algo sorprendente. Si uno dice, yo puedo hacerlo, o yo creo que puedo hacerlo, creo que puedo, sé que puedo. Si se repiten esto, verán que este mensaje cargado de emoción que pasa de la mente consciente a la subconsciente golpea al otro mensaje, yo no puedo, que intenta subir y lo hace bajar. Y cuanta más emoción pongan al decir yo puedo hacerlo, más y más débil se hará el yo no puedo. Y con el tiempo, la emoción más fuerte, recuerden la ley de la emoción más fuerte dominará y vencerá a la emoción más débil. Esto nos lleva a la cuarta causa principal de estrés y tensión nerviosa en nuestras vidas. El número 4, al que se considera como uno de los más importantes o de los peores de todos los miedos. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo se inicia en la primera infancia. Como saben, los niños llegan al mundo sin ningún temor y con una enorme necesidad de amor, de que le toquen, de que sus padres le acepten y den su aprobación de manera incondicional. Sin embargo, los padres, con el fin de dirigir y controlar a sus hijos, utilizan la crítica destructiva y el amor condicionado para lograr que hagan lo que ellos quieren. Un niño crece con un amor condicionado, como ya hemos dicho antes. Un niño crece con un amor condicionado, lo que significa que los padres le dicen, hazlo o si no, te la vas a ganar. Un niño que si se equivoca y tira algo, llega tarde a casa o rompe algo o saca malas notas, los padres dejan de quererle. Puede que en sus corazones no dejen de quererle, pero el niño siente que sus padres han dejado de quererle porque ponen caras largas, le castigan, le mandan a su cuarto. Cuando yo tengo que corregir a uno de mis niños, lo que hacemos en casa es mandarle al rincón. A los niños no les gusta nada el rincón. Nuestros niños tienen 7 años, 5 años, y David tiene 1 año. Es demasiado chico como para mandarle al rincón. Pero lo que yo hago es decirles, te quiero mucho, pero tienes que ir al rincón 10 minutos, o te quiero mucho, pero vas a tener que irte a tu cuarto sin postre. Pero siempre les digo que les quiero. Mi amor es incondicional, pero lo que hicieron o su comportamiento no es aceptable, por lo que les mando al rincón. De modo que incluso cuando van al rincón saben que les quiero, e incluso dirán, sé que me sigues queriendo, lo dirán mientras estén castigados, pero de todos modos tengo que ir al rincón. De modo que el amor condicionado lleva al miedo al rechazo. El miedo al rechazo lleva en los adultos al comportamiento de tipo A. Las mujeres tienden a manifestar este miedo al rechazo, este hecho de crecer con el amor condicionado, de 4 maneras. Una es la depresión, otra es la introversión, otra son los síntomas psicosomáticos, dolores de cabeza y tensión nerviosa. Y la cuarta es la hipersensibilidad. La hipersensibilidad, esto es, que las opiniones de los demás les preocupan muchísimo. Siempre piensan y ajustan su comportamiento y sus actos a lo que los demás puedan pensar y a lo que los demás puedan decir. Los hombres son muy parecidos, pero los hombres tienden a traducir este amor condicionado, este miedo al rechazo, esta ausencia de afecto en la infancia, en un comportamiento de tipo A, que es una reacción agresiva ante la vida y algo poco sano. Alrededor del 60% de los hombres son de tipo A y alrededor del 10% de las mujeres. Según más mujeres van accediendo a puestos de trabajo de mucha competitividad, más mujeres se van convirtiendo en personas del tipo A. En estos momentos, esta es una causa principal de muerte. De hecho, el doctor Kenneth Cooper dice que no se produce la muerte por enfermedades cardíacas antes de los 70 años si no existe un comportamiento de tipo A. En la mayoría de los trabajos que se están realizando en la actualidad en relación con las enfermedades del corazón, cuando se estudian el colesterol y la forma de vida, etc., el hecho es que el estrés, la tensión nerviosa y los impulsos del comportamiento de tipo A, una expresión acuñada por 2 cardiólogos que averiguaron que la mayoría de sus pacientes se adaptaban a unas características psicológicas específicas, su modo de actuar, de andar y de hablar era el mismo en todos los pacientes con enfermedades cardíacas. Y hablaremos de su contrario, el tipo B, en un momento. Que el comportamiento de tipo A es un factor que mata. De hecho, la mayoría de las personas que son auténticos tipos A, alrededor del 10 o el 20% de la población masculina, suele morir alrededor de los 55 años. En Norteamérica, en la actualidad, alrededor del 80% del dinero lo controlan mujeres cuyos maridos se quemaron, murieron jóvenes para ganarlo. Un estudio realizado recientemente por la revista Forbes sugería que la mayoría de estas mujeres gastan todo el dinero que sus maridos ganaron antes de morir ellas, y que transmiten muy poco a sus familias. Esto es interesante. Los hombres trabajan toda su vida, queman sus vidas, se matan al tener ataques al corazón muy jóvenes, y las mujeres gastan el dinero. Y al final de la vida de la mujer no queda nada.
Algo en qué pensar cuando consideren la importancia de amasar una fortuna. Así que, ¿cuáles son algunas de las características del comportamiento de tipo A? La primera característica del comportamiento de tipo A es lo que se conoce como la enfermedad de la prisa. La persona de comportamiento tipo A siempre tiene prisa. Siempre van a toda mecha, no pueden parar. Son muy impacientes, tienen que hacer las cosas, no pueden parar. No les apetece relajarse. Padecen la enfermedad de la prisa y están siempre en acción, en acción, en acción. En segundo lugar, tienen lo que se conoce como inseguridad de categoría. Inseguridad de categoría. Porque, volviendo una vez más a la infancia, la inseguridad de categoría significa que por mucho que logren, nunca descansan. Por muchos ascensos que les den o por mucho dinero que ganen, nunca les parece que son lo suficientemente buenos. Nunca tienen una sensación de amor incondicional, de manera que se esfuerzan continuamente por lograrlo. Por cierto, ¿de dónde viene el amor incondicional? Casi siempre del padre. El padre es la figura predominante y la mayoría de nosotros hemos tenido padres que no nos han dado la calidad y la cantidad de amor incondicional que deseábamos. Y muy a menudo nos vemos esforzándonos en la vida. Incluso cuando nuestros padres han muerto, esforzándonos de algún modo por lograr su aprobación por medio del éxito o de más y más éxito. Otro ejemplo del comportamiento de tipo A es la lucha continua por mejorar el rendimiento. Tenemos una fuerte orientación hacia el rendimiento, pero este es un rendimiento con un tope indeterminado, y esta es la clave. Un tope indeterminado. ¿Qué significa esto? Significa que, por muy bien que hagamos las cosas, nunca llegamos a estar satisfechos porque nuestro tope es indeterminado. No nos hemos dicho que si logramos cierto tope estaremos satisfechos. Lo que hacemos es intentar mejorar el rendimiento y cada vez que logramos un tipo de meta, aumentamos el tope más y más. Es como si se aumentara nuestra cuota cada vez que llegamos a una meta, de manera que la cuota sigue creciendo y creciendo y creciendo. Una cuarta característica del comportamiento del tipo A es la competitividad. La competitividad, generalizada hacia casi todo el mundo. Es interesante. Permítame ponerme aquí mientras limpian el tablero. Hablando de la competitividad, verán que existe lo que se conoce como una ausencia de discriminación de la competitividad. Una persona de tipo A compite contra todo el mundo y por todo. No disponen de la capacidad de establecer prioridades, de decir, este es un campo clave en el que quiero ser excelente, pero este otro no es importante. Compiten por aparcar el coche, en las autopistas, para entrar en un ascensor, para conseguir una mesa en el restaurante, para trabajar con un cliente importante, para hacer un trabajo pequeño. Son incapaces de discriminar entre lo que es un campo importante donde deben rendir más que los demás y lo que es un campo sin importancia en este sentido. De modo que estén precavidos contra esta competitividad donde siempre nos estamos comparando favorable o desfavorablemente con los otros. Se ha dicho, no te compares con los demás, ya que siempre hallarás otros mejores que tú y te sentirás inferior, y otros peores que tú y te sentirás superior. El tipo A siempre se está comparando con los demás, especialmente con las personas que están en su mismo nivel. Desgraciadamente tienden a pisar a los que están por debajo. Desgraciadamente tienden a preocuparse por la opinión de sus jefes, porque para el tipo A adulto, el jefe adquiere el papel que tenía el padre. Según pasan de la familia al mundo laboral, pasan de intentar obtener la aprobación del padre a intentar obtener la aprobación del jefe. Y se preocupan por su opinión. De modo que el número 5 es la agresividad. Agresividad. El tipo A es agresivo. Y junto con esto la hostilidad. El tipo A es iracundo. El tipo A es iracundo por motivos que una vez más proceden de la infancia, en la que el tipo A nunca llegó a obtener el amor que él o ella necesitaba. Fueron niños iracundos y ahora son adultos iracundos. Una sexta característica del tipo A es que está orientado a cosas y no orientado a personas. Orientado a cosas. Especialmente a nivel de cifras. El tipo A se preocupa por el dinero, los coches, la casa, la categoría, las publicaciones, las ventas, las cifras de producción, los ingresos, etc. Y no se preocupa especialmente por las personas. De hecho, por lo que concierne al tipo A, existen 3 tipos de personas. Las personas que le pueden ayudar, que son con las que él o ella tiene mucho cuidado. Las personas que no le pueden ayudar, que son a las que pisará, tratará groseramente, tratará con esnobismo. Y luego están las personas neutrales, de las que sencillamente hacen caso omiso. Y hay otra categoría, las personas que pueden suponer una amenaza o que constituyen amenazas competitivas. A estas personas las trata utilizando tácticas maquiavélicas y diabólicas para intentar minarlas y dañarlas. Esto está relacionado con las tácticas maquiavélicas que podemos ver en la administración de empresas. Y número 7, el tipo A no descansa. El tipo A se siente como si moviera una rueda de molino y que si él o ella, especialmente él, se parase, alguien le alcanzaría. De modo que trabajan incluso los fines de semana, incluso en vacaciones, trabajan incluso cuando viajan en avión. Siempre están trabajando. Nunca dejan de trabajar porque tienen miedo a que alguien les alcance. Y bien, ¿qué les pasa a los tipos A? De nuestras investigaciones se desprenden 2 cosas. Que los individuos de tipo A suelen morir jóvenes. Ya hemos dicho esto antes. Tienden a ser desgraciados, a sentir que participan en una carrera absurda. Tienden a sentir que les arrastrarán las circunstancias ajenas y esta es la trayectoria profesional del tipo A. Este es el tiempo y el dinero. La cantidad de dinero, de posición, de poder y de prestigio que ganan.
la cantidad de tiempo. La trayectoria profesional del tipo A suele ser así. Ascienden rápidamente al principio de sus carreras, se les utiliza. Hay algunas empresas que buscan y contratan solamente a tipos A, pero en un momento dado, estos empiezan a quemarse, a aplanarse, y se aplanan con motivo. Se debe a que sus superiores, los que saben lo que sucede, no quieren que asciendan más en la empresa, y sus inferiores, a quienes ellos pisaron, ni les ayudan ni les apoyan. Ahora bien, el tipo B es distinto. La trayectoria profesional del tipo B es más bien así. Este es el B, este es el A. La trayectoria profesional del tipo B experimenta un ascenso más lento, pero seguro y continuo, y he aquí la clave. El tipo B se centra en el rendimiento. Y el rendimiento es la clave del éxito en el mundo profesional. El tipo A se centra en la política y la política solo funciona hasta que la estructura política cambia, lo que siempre sucede. Pues bien, si consideran que ustedes son tipos A, ¿cómo pueden dejar de ser un tipo A y pasar a convertirse en un tipo B? Una persona más relajada, con mejor rendimiento, más creadora, más orientada a las personas. Pues bien, es muy sencillo. El primer paso es reconozcan que son tipo A. Reconózcanlo. La mayoría de la gente no reconoce que son personas tipo A. Una vez que lo hayan reconocido, número 2. Y hay quienes dicen, soy una persona tipo A o me voy a morir antes de llegar a los 55 años. Una vez que lo hayan reconocido, decidan cambiar. Tomen la decisión de cambiar. Ahora bien, cuando hayan tomado la decisión de cambiar, escuchen la cinta grabada de afirmación que les suministramos 2 veces al día. Si escuchan la afirmación grabada 2 veces al día, dejarán de tener un comportamiento tipo A, de ser una persona tipo A. Pasarán de ser una persona tipo A a ser una persona tipo B. El último punto. Si alguien dice, ¿cuál es la diferencia entre las personas tipo A y los trabajólicos? Fulanito es un trabajólico. Fulanito es un tipo A. Muy sencillo. La persona trabajólica es muy distinta de la persona tipo A. Es casi como si se produjera una competición. ¿Cómo se distingue? Aparentemente trabajan con la misma intensidad, pero la diferencia es esta. La persona trabajólica está dirigida hacia el interior, dirigida hacia unas metas, se autodetermina, mientras que el impulso de la persona tipo A viene del exterior. Tienen la sensación de estar programados por personas ajenas. El trabajólico puede tomar tiempo libre, pero no así el tipo A. Si se le pregunta a un trabajólico, ¿qué es lo más importante en su vida? Casi siempre contestará, mi familia, mis relaciones personales. Si se le hace esta pregunta al tipo A, contestará, mi trabajo, mi profesión, mi negocio. Así se distingue entre los dos. Y una vez más, el comportamiento clave solo se puede juzgar por el comportamiento, es la capacidad de tomar tiempo libre y dedicárselo a la familia, la salud, las amistades, los viajes, etc. Pues bien, esto nos lleva a la quinta condición, que nos predispone al estrés, a la tensión nerviosa, a las emociones negativas, a las enfermedades psicosomáticas, a la muerte temprana, y es el número 5, que es la negación. Negación significa negación de la realidad. Es interesante. Peter Ouspensky lo comentó en uno de sus libros hace muchos años. Dijo que el organismo humano es un organismo mentiroso en el sentido de que tenemos una tendencia a engañarnos o a mentirnos. Y uno de los modos en que lo hacemos es por medio de la negación de la realidad. Nos negamos a hacer frente a la realidad. Hacemos como si la vida no fuera como es, y especialmente nos negamos a hacer frente a las verdades desagradables. Merece la pena escribirlo. Nos negamos a hacer frente a las verdades desagradables. Algunas de las verdades más desagradables de nuestras vidas están relacionadas con nuestros talentos y nuestras capacidades, nuestra personalidad, nuestras relaciones y nuestro trabajo. Una persona que va mal en su trabajo, a quien no le gusta su trabajo, a menudo lo negará y hará como si no fuera verdad. Y la clave para superar la negación, y por cierto la mayoría de los psicólogos opinan que la negación de la realidad es la primera causa de enfermedad mental, naturalmente está relacionada con todas las que hemos comentado a esta hora, la clave para superar la negación es sencillamente esta: comprender de dónde viene. Nos dedicamos a la negación porque tenemos miedo a la vergüenza. Todos los casos de negación tienen que ver con la vergüenza, algún tipo de vergüenza anticipada. Entra en juego lo que los asiáticos llaman perder la cara. Todas las ocasiones de negación requieren que hagamos frente a la verdad en nuestras vidas. Así que he aquí las claves para utilizar y comprender la negación. Número 1. Recuerden esta clave de la filosofía del objetivismo. La realidad es. La realidad es. Lo que esto significa es que sea cual sea la situación de su vida, es. Es un hecho. Es una verdad. Y hay que afrontarla. Y cuanto antes se haga, mejor se sentirá uno y más feliz será. El número 2 es que siempre hay un precio que se puede pagar para estar libre de cualquier estrés o tensión nerviosa. Siempre hay un precio que se puede pagar. Siempre hay un precio. Si uno es desgraciado por cualquier motivo, siempre hay un precio que se puede pagar. De modo que uno ha de preguntarse, ¿cuál es el precio? El número 3 es decidir pagar el precio. Decídase a pagar el precio antes, mejor que después, porque, suceda lo que suceda, lo va a tener que pagar en algún momento y mejor ahora que después.
He aquí dos preguntas que se pueden utilizar para abrir la puerta de la negación. Cuando sientan tensión nerviosa, o tristeza, o estrés, o empiecen a resfriarse, o se congestionen, o cojan la gripe, o empiecen a sentirse desgraciados, o no duerman bien por la noche, o empiecen a sentirse irritables o distraídos, o tristes por cualquier motivo, den por sentado que hay algo en su vida con lo que no se están enfrentando. Den por sentado que se está produciendo una negación, que hay algo que les hace sentirse incómodos y que están dilatando la solución. La resistencia, el no hacerle frente, es lo que causa el estrés. Así que lo que hay que hacer es sencillamente decir, ¿qué es lo que hay en mi vida a lo que no estoy haciendo frente? ¿Qué es lo que hay en su vida a lo que no esté haciendo frente ahora mismo? ¿Qué le está causando trastornos o falta de armonía? ¿Qué es lo que hay en mi vida a lo que no estoy haciendo frente? Y a continuación no se engañe diciendo, quizás es que mi coche está mal aparcado, o quizás es que no he comido. No se engañe. Pregúntese inmediatamente qué es lo peor que podría ser. ¿Qué es lo peor? Si está casado, a menudo lo peor que podría suceder es que su matrimonio no fuera bien. Si tiene hijos, a veces lo peor que podría suceder es que le preocupara que sus hijos fueran por mal camino. Si trabaja, lo peor que podría suceder es que fuera un trabajo equivocado para usted, pero que le diera miedo dejarlo. Quizás para los hombres esto es horrible. Pero lo peor que podría suceder es que no se les diera demasiado bien la profesión que han elegido. Un hombre que siente que su trabajo no se le da bien padece muchísimo estrés en su interior. Quizás usted ha hecho una carrera o tiene un buen amigo que ha estudiado medicina a lo largo de 8 años, se ha doctorado, se ha dado cuenta de que no le gusta la medicina, que nunca quiso dedicarse a la medicina, que su padre le pagó los estudios porque era médico. Toda su vida pensó que sería médico, pero ahora tiene 26 años y no le gusta ejercer de médico. Un estrés enorme antes de aceptar este hecho, de modo que la clave es decirse, ¿qué es lo que hay en mi vida a lo que no estoy haciendo frente? Y a continuación, decidir afrontarlo. En psicología existen dos personalidades básicas. En primer lugar está lo que se conoce como la personalidad evasiva. La personalidad evasiva es a la que no le gusta afrontar la realidad. Siempre espera que la realidad desaparezca o que algo ocurra o cambie. Y luego está la confrontante. De niños nos enseñan a no confrontarnos porque el hecho es que esta personalidad es mucho más sana que la evasiva. En una prueba realizada en una de las principales universidades se seleccionaron 2 grupos de estudiantes identificándolos como evasivos y confrontantes, y se les sometió a un experimento donde se les unía a un electrodo por los dedos, y cada 60 segundos se les aplicaba una pequeña cantidad de corriente en los dedos. Se les observaba a través de un espejo sin que ellos lo supieran, y se vio que los evasivos se quedaban sentados mientras que el reloj hacía tic-tac, tic-tac, pero que nunca miraban al reloj. Hablaban, hacían chistes, se distraían, pero jamás miraban al reloj. Al final del experimento, su presión sanguínea, medida al principio y al final, había aumentado en un 30%, un estrés enorme. Por otra parte, los confrontantes actuaban de manera distinta. Hacían lo mismo, hablaban entre sí, mantenían los dedos en los electrodos, pero según la manecilla del reloj llegaba a las 12 y sentían la corriente, todos miraban al reloj y se preparaban para la descarga y luego seguían la conversación sin quitar los ojos del reloj. Al final de este experimento, su presión sanguínea seguía igual. La clave para la salud mental es ser confrontante, no evasivo. Pregunte, ¿qué es lo peor que podría suceder? ¿Qué es lo que hay en mi vida a lo que no estoy haciendo frente? Y sea lo que sea, decidan afrontarlo, decidan pagar el precio. Nunca cambien su serenidad por nada. La regla más importante que pueden aprender en la vida es que la serenidad es su meta principal, y si algo les está robando la serenidad, entonces la mayor responsabilidad que tienen ante ustedes mismos es afrontar y resolver la situación y acabar con ella. La sexta causa o condición principal que nos causa estrés, tensión nerviosa y emociones negativas es la ira. Hemos hablado de la ira, el enojo, y sabemos que depende para su propia existencia del fenómeno de culpar. ¿Por qué nos enojamos? Nos enojamos cuando percibimos, y esta es la clave, cuando percibimos que somos objeto de una agresión, cuando nuestras expectativas se están malogrando, cuando percibimos miedo o dolor, cuando percibimos o interpretamos nuestro mundo, cuando lo miramos y decidimos que hay algo ahí fuera que nos está convirtiendo en una víctima, porque para que nos enojemos hemos de percibirnos como víctimas. Cuando nos percibimos como víctimas, se produce un fuerte impulso en nuestro interior que nos lleva a atacar o a contraatacar. En la salud, esto se conoce como la lucha o la respuesta de huida. Cuando nos sentimos amenazados, como le sucede a un animal, se produce esta reacción básica de lucha o de huida y queremos hacer algo. Sin embargo, en nuestra sociedad no suele ser posible. La venganza no suele ser posible. La venganza no es posible porque no es aceptable. La persona de la que queremos vengarnos es mayor que nosotros o se ha ido, o no es recomendable, porque quien nos causa el problema es nuestro jefe, nuestra suegra o alguien así. De modo que si no eliminamos esta ira de nuestro interior, si no la expulsamos, va creciendo dentro de nosotros y nos envenena. De modo que el Dr. Hans Soil elaboró lo que él llama actividad de impacto físico bruto. Averiguó que cualquier tipo de contacto elimina la ira.
Concluyó que si se puede realizar cualquier tipo de actividad en la que se utilice el contacto, es posible expulsar la ira del propio sistema. Averiguó que con las manos se puede golpear, con los pies dar patadas. El tercer método de contacto es la voz. Se puede gritar, y gritar es un modo de expulsar la ira del sistema. Y finalmente se dio cuenta de que con los dientes podemos morder. Y cuando se piensa en una lucha especialmente violenta, se piensa en una lucha en la que la gente pega, da patadas, grita y muerde, donde la ira se expresa por medio de golpes, patadas, gritos y mordiscos. Naturalmente la clave para afrontar todo lo que hemos comentado, los 6 puntos, pero sobre todo la ira, es lo que llamamos el método de control cognitivo. Y al llegar al final de esta sesión, he aquí las claves para la gestión de la salud y el estrés. Recuerden que el estrés es positivo, que el estrés que está dirigido hacia una meta suministra energía, vitalidad, nos hace sentirnos bien, pero el estrés, orientado hacia el exterior, cuando uno se siente presionado y obligado a hacer algo, es negativo, nos quita la energía y nos hace enfermar. Esta es la diferencia entre un centro de control interno orientado hacia las metas y un centro de control externo, las presiones externas. El control cognitivo significa yo soy responsable. Significa que nadie puede hacernos sentir nada sin nuestro permiso, que mientras que aceptemos la responsabilidad completa y utilicemos la mente para controlar nuestra vida, podremos controlar nuestro modo de pensar y de sentir. También la ley de la sustitución. La ley de la sustitución dice que no se puede pensar y sentir con estrés si se centra la mente en algo positivo. ¿En qué se debe centrar la mente para mantenerse positivo? Esta es la clave. Piensen continuamente en sus metas. Piensen continuamente en sus metas. Verán, sus metas, una vez que las han escrito, una vez que han decidido lo que quieren y elaborado un plan para lograrlo, cuando piensan en sus metas constantemente, esto se convierte en un hábito. Hablando de hábitos, la ira también es un hábito. ¿Saben que rendirse ante la ira es un signo de debilidad? Un signo de infantilismo. Un signo de inmadurez, un signo de falta de sinceridad. Pero también es una respuesta condicionada, ya que cada vez que permiten que la ira les domine, reducen su resistencia ante la ira. Cada vez que se niegan a ceder ante la ira, aceptando la responsabilidad, negándose a culpar, tomando el control de su vida emocional, aumentan su resistencia ante la ira hasta llegar a un punto en que las palabras ya no les afectan. En resumen, las claves para mantener una elevada calidad de paz interior en la vida, la primera condición que nos quita la paz interior es la ausencia de metas. Establezcan unas metas claras y específicas y trabájenlas todos los días. Piensen en ellas sin cesar. Número 2, la acción incompleta. Terminen sus tareas, acábenlas, superen la tendencia a la dilación. Número 3, el miedo al fracaso. Hagan frente a sus miedos. Hagan lo que temen y tendrán asegurada la muerte del temor. Número 4, el miedo al rechazo. El modo en que se supera es progresando hasta convertirse en una personalidad del tipo B. Escuchen la cinta. Den más importancia a sus relaciones, relájense más, vivan una vida más equilibrada y comprendan que este comportamiento de tipo A, este comportamiento obsesivo-compulsivo, se deriva de unas experiencias de la infancia que ya han pasado. Número 4. Superen la negación aceptando hacer frente a la realidad y aceptando el hecho de que sea lo que sea, es. Recuerden que siempre hay un precio que pueden pagar para liberarse de algo que les trastorna y que siempre se sabe cuál es el precio. Pregúntense, ¿qué es lo que no estoy afrontando? Y decidan afrontarlo. Y finalmente, la ira. La ira viene de intentar culpar a otro. Intentar hallar algo o alguien ajeno a nosotros, a quien hacer responsable de nuestra infelicidad. La clave para afrontar la ira es aceptar la responsabilidad total. Hallen modos para no expresar emociones negativas. Piense sin cesar en sus metas y dedíquese con tanto ahínco a trabajar en algo importante para usted que no le quede tiempo para la negatividad. Y finalmente, recuerden lo siguiente, que el estrés es positivo siempre que esté orientado a unas metas. Y si desarrollan muchísimo estrés orientado a metas, lograrán grandes cosas, tendrán salud y energía, niveles bajos de dolencias físicas y probablemente llegarán a vivir 100 años.